Y en este video vamos a responder las preguntas más frecuentes que me realizan en la comunidad sobre monitores gaming. Ustedes saben que hemos tocado diferentes temas sobre monitores gaming. Hemos hablado sobre los mejores monitores gaming para 4K. También hicimos un video súper reciente sobre los mejores monitores gaming en diferentes clases, 1080, 4K, 1440. Hemos hablado bastante, también hemos hablado cómo te engañan con los monitores gaming, estos features fantasmas que te venden los fabricantes. Hemos hablado de falsos SDR, hemos hablado sobre muchos temas interesantes, pero es bueno también centralizar las preguntas que realiza la comunidad y vamos a hacerlo aquí. Yo saqué algunas preguntas y vamos a leerla aquí rápidamente. La voy a tratar de poner aquí abajo para que vayan viendo y el tiempo en el que vamos tratando estos temas. Principalmente me preguntan ¿qué tipo de monitor es el mejor para jugar? Señores, en sí los monitores son particulares y esto depende mucho del tipo de juegos que tú quieres jugar. Por ejemplo, si tú eres una persona que juegas shooters competitivos, que hay muchas personas que juegan, por ejemplo, Call of Duty, Valorant, etcétera. O sea, aquí estos juegos son un juego de ritmo más rápido. Entonces, deberías buscar monitores que tengan alta frecuencia de actualización. Aquí esos monitores son imprescindibles, pero imagínate, a veces hay personas que juegan en consolas y hay condiciones porque los monitores de consolas son diferentes. No haces nada comprando un monitor con 240 Hz y solamente en las consolas de nueva generación puedes utilizar 120 Hz y entonces aquí va a depender de esto. También hay un tema con lo que es el input lag, porque estos monitores que tienen altas frecuencias de actualización tienen normalmente bajo input lag. Entonces aquí también estos monitores te pueden dar una experiencia más fluida en lo que son tus videojuegos. Pero por ejemplo, cuando hablas de resoluciones más altas, ejemplo 4K, hablas de monitores también que son excelentes para lo que sería el HDR. Si eres una persona que te gusta jugar juegos cinemáticos, single player, te gusta disfrutar del entorno, de ver los detalles, si te gusta este tipo de cosas, debes enfocarte en este tipo de monitores que sean 4K y que te proporcionen el mejor HDR para que tengas las experiencias necesarias y puedas disfrutar lo que es un juego AAA o un juego más cinematográfico. Mientras, como te digo, también hay pantallas que son curvas y estas pantallas curvas son más grandes en términos de que te agregan lo que sería una inmersión en cualquier tipo de juego. O sea que si tú eres una persona que te gusta, por ejemplo, disfrutar de un juego cinemático, una pantalla curva, uno no se puede cerrar con eso, porque yo era una persona que después que yo vi estas curvaturas, a mí al principio no me llamaba mucho la atención, pero cuando me metí en eso realmente me he acostumbrado bastante y tengo dos pantallas que tienen curvaturas de 1000R, que son de las curvaturas más agresivas del mercado y realmente no pasa nada. Realmente son pantallas bastante buenas que te ofrecen una inmersión bastante gratificante. Una pregunta muy controversial es si tú puedes ver la diferencia entre 1440 y 240 Hz. Ustedes saben que hay unos márgenes de precio y hay algunos usuarios que realmente tienen esta inquietud de invertir en una capacidad, una cantidad de hercios u otra, pero en sí hay un margen y sí es diferente, hay una gran diferencia, pero en sí el margen que vas a percibir es pequeño. Por ejemplo, por encima de los 144 Hz, las frecuencias de actualización ya comienzan a mostrar algún tipo de rendimiento decreciente, no es tan alta la percepción que vas a tener de la imagen, pero la mayoría de los jugadores realmente no lo van a notar entre esta diferencia, 144 o 140 Hz. No es que no se nota la diferencia, se nota. Pero también depende de qué tan entrenado tengas el ojo y el tiempo que tengas jugando este tipo. Si un shooter competitivo, tú te vas a dar cuenta si tienes tiempo en este ámbito, manejándote monitores con altas tasas de refresco, te vas a dar cuenta. Pero alguien nuevo no va a ver la diferencia porque aún su ojo no se ha acostumbrado a este tipo de tasas de Hz. Aquí en realidad la diferencia es que en sí la tasa de 240 Hz tiene menos latencia. O sea, eso es imprescindible también saberlo, no solamente lo que vas a ver. En sí se va a actualizar la frecuencia más rápido, obviamente, y puede marcar la diferencia siempre en sí, como dependiendo del tipo de juego, va a marcar la diferencia en lo que se refiere a si estás jugando un juego competitivo. Lo que quiero decir es que a 240 Hz o 144, un God of War no vas a percibir la gran diferencia así, porque
el juego no está diseñado para darte un tipo de experiencia, por ejemplo, más competitiva. Ahora, si es un Warzone, un Valorant, un shooter más competitivo, sí tiene bastante sentido. Y obviamente, si llegas día 1 a jugar entre 144 y 240, no vas a notar la diferencia porque debes entrenar tu ojo. Entonces, es un tema de que sí se nota la diferencia y que todo va a depender de qué tú estés buscando y cuál es básicamente tu expertise en este sentido. O sea, que si tú eres un usuario que estás iniciando en monitores gaming, yo te recomendaría, por un tema de precio y lo que te acostumbras, etcétera, que vayas por un monitor 144 Hz, 165 Hz. No pasa nada, tú, ¿verdad? Vas a ir viendo la diferencia. Ahora, ya si eres una persona más competitiva, o sea, tú particularmente, si juegas esporádicamente, no pasa nada, puedes hacerlo con 165, 144 Hz, estarás bien. Pero si eres una persona muy competitiva, encarecidamente te recomiendo que vayas por los 240 Hz. Obviamente debes tener el hardware necesario para mover estos hercios. Y estamos hablando de que estaría moviéndote en 1440 para que puedas aprovechar estos hercios. Y otra pregunta bastante interesante es sobre el tamaño del monitor gaming. ¿Cuál es el mejor tamaño para tu jugar? En sí, el tamaño va a depender de la resolución que tenga. Por ejemplo, a medida que aumenta el tamaño de la pantalla, las resoluciones más bajas serán más pronunciadas. Por ejemplo, si tienes una pantalla grande y está en pantallas a 1080, vas a no ver mucho los píxeles y es algo que no quieres ver. Realmente es una situación para gaming. Te puedo recomendar monitores de 24 pulgadas cuando estás jugando a 1080p. Aquí no hay problema, pero por ejemplo, si estás jugando a 1440p, te recomiendo una pantalla de 27 pulgadas. Ahí estarás perfecto. Lo que te estoy diciendo son métricas de lo que sería que no veas los píxeles así. O sea, realmente es lo que nosotros queremos evitar, porque vas a perder un tanto ahí, vas a ver los juegos un tanto borrosos y es un tema, no es lo que quieres ver. Pero por ejemplo, si estás buscando una pantalla para 4K, debes buscarla sobre las 27 pulgadas, porque realmente sí la puedes percibir. Hay gente que dice no, porque para percibir la pantalla 4K tiene que ser de sobre 40 pulgadas. Mentira. A partir de las 28 pulgadas tú puedes ver la definición de los píxeles, porque estarían los píxeles más pronunciados. Pero en este sentido es la métrica general: 24 para 1080, 27 pulgadas para 1440 y para 4K de 27 pulgadas en adelante. Y otra pregunta bastante interesante es sobre lo que es el G-Sync versus el FreeSync, sus diferencias. Ustedes saben que hay diferentes versiones de estas tecnologías. Te lo voy a poner aquí en la pantalla, las diferencias que trae. Hay un FreeSync Premium, FreeSync Premium Pro, G-Sync Ultimate. Señores, eso es un desastre. Cada uno tiene una evolución, una mejora. Y también hay algunos monitores que soportan unas versiones más premium. Ahora bien, la diferencia entre estos es simple. Ustedes saben que estas comparten, que son tecnologías de frecuencias de actualización adaptativas. La principal diferencia es que el FreeSync es una versión de código abierto, mientras que la G-Sync en sí es una tecnología exclusiva de tarjetas de Nvidia. Sin embargo, mira, con el tiempo esto ha cambiado y la mayoría de los monitores vienen con lo que sería una actualización adaptativa. Esta tecnología de actualización adaptativa te permite tener compatibilidad con ambos, tanto con FreeSync o G-Sync. Por ejemplo, el Neo 8 que tengo aquí es compatible también, tiene actualización adaptativa. Tú puedes conectarlo con tus consolas de nueva generación, Xbox Series, PlayStation 5, y va a sincronizar lo que salen de tu PlayStation y tu Xbox Series. Va a actualizarse tal cual en tu pantalla. Pero también tengo mi PC, una PC con una tarjeta de Nvidia, pero también puedo sincronizar a través del G-Sync. Puedo sincronizar lo que sale de mi PC con mi pantalla. Pero si estás en las condiciones que yo estoy, con consolas de nueva generación y una PC en sí, debes buscarte monitores que tengan esta actualización adaptativa, que soporten ambas versiones. Ahora, si es para una consola, busca un monitor que sea compatible con FreeSync. Y si estás en PC, todo dependerá de que tengas, si es una tarjeta de AMD o una tarjeta de Nvidia. Y algo bastante interesante es si yo puedo utilizar mi televisor como monitor gaming. Hay personas que
le gusta tener pantallas grandes para jugar, etcétera. Ustedes saben que hemos hablado más sobre monitores porque van más orientados a lo que es gaming. En verdad los televisores hoy día sí se han ido actualizando para brindarte experiencias similares a lo que son los monitores y tienen hasta VRR, etcétera. Realmente los televisores han avanzado mucho en este sentido hace unos cuantos años y sí, tú puedes utilizar tu televisor como un monitor gaming, pero tú sabes que los monitores tienen funciones diferentes y están más enfocados a este tema, pero los televisores algunos tienen opciones similares, por ejemplo lo que serían, como te dije, frecuencia de actualización, llegan algunos hasta 220 Hz, resoluciones altas, compatibilidad con el HDR, conexiones con HDMI, traen por ejemplo lo que es HDMI 2.1, pero no vas a ver televisores con DisplayPort. Ustedes saben que hay un temita ahí, y aquí por ejemplo también está lo que es el Adaptive Sync, que son tecnologías, como te dije, de código abierto, y algunas marcas de televisores, por ejemplo como te dije, Samsung, también traen esta compatibilidad con lo que es el FreeSync. Y es interesante, pero ¿qué pasa con los televisores? En sí, los televisores suelen ser un poquito más caros que los monitores. Aquí probablemente termines pagando mucho más por especificaciones similares. Por ejemplo, un televisor gama alta que tenga las funciones que tiene un monitor, realmente vas a pagar mucho más. Así que los televisores también en sí pueden carecer de algunos features que traen, por ejemplo, algunos modos, por ejemplo, un Black Equalizer, funciones así más centradas en lo que es gaming, y otras funciones, por ejemplo, el tema de menú. Por ejemplo, hay funciones de personalización que solamente te lo traen los monitores, que te reaccione el monitor de una forma u otra cuando estés jugando. Pero sí, tú lo puedes usar realmente si eres una persona que te gustan. Por eso que los monitores han traído también nuevos tamaños para cubrir a aquellos jugadores que les gustan tener experiencias gaming en pantallas más grandes. Y una pregunta muy interesante es sobre si tienes una consola de videojuegos, si te conviene comprar un televisor o utilizar un monitor gaming. En verdad, ya tú puedes utilizar monitores gaming en estas consolas de nueva generación. Ustedes saben que los tiempos han ido cambiando. Anteriormente, las consolas eran más funcionales, utilizarlas con televisores tenían más sentido que con los monitores. Yo recuerdo que empecé a utilizar hace muchos años monitores en las consolas y realmente tenía que ponerle un adaptador, algunas cosas ahí para hacerla funcionar, y realmente fui apreciando la calidad de imagen que te brindan los monitores, y desde esa fecha me he mantenido siempre con monitores. A la fecha no me puedo acostumbrar a televisores, pero en sí eso era algo del pasado. Monitores para PC, consolas para lo que serían televisores, pero ha cambiado y ahora puedes utilizar un monitor gaming para tus consolas de nueva generación. Traen tecnologías, por ejemplo, tú debes buscarte, imprescindible esto que te voy a decir aquí, monitores que tengan puertos HDMI 2.1. Hay muchos ya baratos, y como te dije, las consolas han ido evolucionando también. Ya te admiten resolución en 4K, también una frecuencia de actualización de 120 Hz. Ahí tú te puedes buscar un monitor 144 Hz 4K, por ejemplo el Gigabyte M32U es un excelente monitor. 4K 1440, te soporta esta tecnología. Te recomiendo que te veas el video sobre los últimos que hice sobre los mejores monitores gaming de 2023. Ahí están una selección bastante interesante, pero también tú sabes que aquí tú puedes ser generoso en lo que se te refiere a especificaciones, por lo que en sí jugar con monitores gaming en consolas hoy día es la vuelta en sí. Yo siempre he dicho, para personas que les gustan pantallas más grandes, tú puedes buscarte un OLED, un C1, hay opciones más baratas, Hisense, tú sabes, hay Samsung, que televisores que realmente te dan mucho por tu dinero. También hay un tema de que ya soportan tecnologías para gaming, o sea, sincronizan modo juego. Tratas de tener ahí lo que sería un input lag más bajo, que ese es el tema ahí, la diferencia con los monitores, pero en sí, claro, puedes jugar con monitores gaming en tus consolas de nueva generación. Yo entiendo, en mi experiencia, creo que te dan mejor experiencia hoy día que algunos televisores, en mi opinión, en lo que se refiere, porque hay que ver, yo no solamente lo veo desde el punto de vista cinemático,
o de consumo de contenido. Yo lo veo entre los dos mundos. Por ejemplo, tú puedes jugar competitivamente. Si quieres decir, el grupo te dice, te vamos a jugar Call of Duty, puedes jugar a 120 Hz, tranquilo. Y puedes irte con tu monitor y puedes tener una excelente experiencia también cinemática. Ahí vas a tener lo mejor de los dos mundos en monitores gaming, pero en televisores es un poquito más limitado. O sea que estas son las preguntas más frecuentes que me ha hecho la comunidad sobre monitores gaming. Déjame saber la tuya aquí debajo en los comentarios y déjame un like si te gustan estos videos. Suscríbete al club si no lo has hecho. Y nada, este es el Club Gaming and Tech. Yo soy el Sensei y me despido. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.